¿Qué ha habido, raza? Les habla su amigo y abogado fiscalista Mario Reina y el día de hoy quiero que me acompañes a analizar 3 de mis casos de éxito. Comencemos. Ok, raza, comencemos con el primero. Te voy a hablar de un caso acerca de la nulidad de revisiones de impuesto a la renta en pagos provisionales. El motivo es lo siguiente. En época reciente, raza, hemos visto que la autoridad fiscal está abocada a determinar créditos fiscales a personas morales por omisión en pagos provisionales de impuesto a la renta, y este acto es totalmente ilegal. Tú sabes que los contribuyentes dentro del régimen general de personas morales, haciendo énfasis en que única y exclusivamente estoy hablando de personas morales, se encuentran obligados a declarar y enterar su impuesto a la renta sobre 2 materias. La primera es pagos provisionales a cuenta del ejercicio fiscal en términos del artículo 14 de la ley del impuesto a la renta, y la segunda es pagos definitivos mensuales. En materia de los pagos provisionales tenemos que el artículo 14, sexto párrafo de esta ley que te acabo de mencionar, obliga a los contribuyentes a presentar las declaraciones de pagos provisionales, pero no implica de ninguna manera que se esté facultando a la autoridad fiscal a determinar créditos fiscales por este motivo. Sobre este motivo observemos el caso en particular. Como puedes ver en pantalla, tenemos la digitalización de una determinación de un crédito fiscal en la parte que más nos interesa. Estamos observando que la autoridad está conociendo una diferencia de 3.8 millones por concepto de ingresos que supuestamente el contribuyente omitió declarar. Puedes observar también que de marzo a agosto del año 2020 el contribuyente no declaró o bien declaró en ceros. Vuelvo a mencionar, la autoridad revisa las cuentas bancarias del contribuyente y determina que en esos ceros realmente en total debería haber 3.8 millones. Lo que ocasionó, como puedes también observar, la determinación de un crédito fiscal en cantidad de 18.8 millones. Ahora sí, vamos a lo bueno. ¿Cómo ganamos este primer caso? Resulta que, como te anticipé, la determinación observada es suficiente para determinar que el acto es ilegal, que el SAT se equivocó y que el acto debe ser cancelado totalmente. Ello es así, ya que si vuelves a tomar en consideración el tema de los pagos provisionales que te mencioné hace rato, los pagos provisionales fungen como un adelanto o un abono al tributo que forzosamente se conjetura al concluir el ejercicio. Esto, ya que si tomas en consideración que el impuesto sobre la renta para personas morales se calcula de manera anual, entonces, como su propio concepto lo establece, el pago provisional es una provisión a cuenta del ejercicio final. Y reiterando que la autoridad en este caso particular no revisó la totalidad del ejercicio fiscal, sino que, como también puedes observar, realizó una revisión de enero a agosto del ejercicio fiscal 2020, lo cual es totalmente ilegal, y no lo digo yo, lo dice la tesis que estás observando en pantalla de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que en la parte que interesa señala lo siguiente. Te establece que los pagos provisionales no dependen de la reunión de mayores datos o de conocer del importe de otras actividades gravadas por la contribución aludida durante el ejercicio anual del calendario. Son decisivos y no son considerados como un anticipo del que se calcula el término final del año. En tales condiciones, las autoridades tributarias, al comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales en materia de impuesto a la renta, en específico de pagos provisionales, únicamente pueden determinar créditos fiscales de los que sean carácter definitivo, sin necesidad de guardar la conclusión de la anualidad respectiva, y no de los así de los que son un anticipo o a cuenta del que se calcula a final del ejercicio. En otras palabras, la autoridad fiscal sí está facultada para determinar créditos fiscales por pagos que se realizan mensualmente, pero solamente los que se reputan como definitivos, como retenciones. No así de los pagos provisionales que van a cuenta del ejercicio fiscal, o podrías coloquialmente llamar tu impuesto sobre la renta regular. Bueno, raza, ese fue el primer caso. Vámonos con el segundo caso. Uso indebido de la determinación presuntiva de la autoridad fiscal. Comencemos con un contexto. El artículo 59, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación señala que la autoridad está facultada para que, cuando determine o detecte que en la cuenta bancaria del contribuyente hay depósitos que no están registrados en contabilidad, va a asumir esta misma autoridad que todos los ingresos en cuenta bancaria son ingresos por los que debe pagar contribuciones. Ahora bien, observemos lo siguiente. En esta determinación del crédito fiscal de la autoridad a nuestro contribuyente, estamos observando que le detectó una cantidad total de 15.9 millones
de ingresos acumulables, de los cuales en teoría solamente declaró 38.216 en el ejercicio fiscal de 2018. A lo que la autoridad fundamenta su actuar en el artículo 59, fracción tercera, al conocer que existían mayores depósitos en cuenta bancaria que los que estaban declarados, es decir, registrados en contabilidad. No obstante, tú sabes que para entrar al fondo de las cosas es necesario que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento al que hace alusión el artículo 14 constitucional. En este caso, resulta que se corrige la contabilidad durante el procedimiento de auditoría y la autoridad simple y llanamente señala que es insuficiente lo que el contribuyente está aportando, por lo que entonces hubo documentación e información que se estuvo aportando durante la auditoría que no fue analizada ni tomada en consideración, por lo que entonces demostramos en juicio que la autoridad no supo demostrar que el artículo 59, fracción tercera era válido, puesto que el prerequisito para la determinación presuntiva es que el registro contable no tenga correlación con los depósitos en cuenta bancaria, y para llegar a ello la autoridad necesita demostrar con lujo de detalle el por qué la documentación e información aportada no fue suficiente para demostrar que existía correlación entre los ingresos y la contabilidad del contribuyente. Esto fue lo que dijo el tribunal. Como puedes observar, la determinación presuntiva está mal aplicada porque no se colmaron los requisitos y así logramos la nulidad de este adeudo fiscal en particular. Ahora vamos con el último y tercer caso de éxito: la defensa de las deducciones rechazadas a este contribuyente. Vamos con el contexto. Primero que nada, tú sabes que el artículo 27, fracción primera de la ley del impuesto a la renta señala como requisito para toda deducción que ésta sea estrictamente indispensable. Resulta que el concepto de estrictamente indispensable no siempre ha sido, el concepto de lo que es estrictamente indispensable nunca ha sido claro para los contribuyentes. Hay autoridades que tienen criterios diferentes y hay tribunales que tienen criterios diferentes, pero aquí vamos a dilucidarlo el día de hoy. La Suprema Corte de Justicia, particularmente la primera sala, ha señalado que la estricta indispensabilidad hace referencia al prerequisito de que si el gasto del que estamos hablando no se lleva a cabo, se dejaría de estimular la actividad del contribuyente. Esto tiene un rango enorme de posibilidades. Ahora, el criterio al que te estoy haciendo referencia es el que estás viendo en pantalla: deducción de gastos necesarios e indispensables, interpretación de los artículos 29 y 31, fracción primera de la ley del impuesto de la renta. Ahora, como puedes observar, en este caso en particular que estás observando en pantalla, la autoridad hace un rechazo de deducciones por los motivos que estás observando. Aquí la defensa planteada siempre fue que la Suprema Corte de Justicia ampara las deducciones siempre y cuando le sirvan al contribuyente para estimular la actividad propia. En ese sentido, también, como puedes observar en pantalla, se logró la deducción a través del tribunal y el contribuyente pudo mantener el cumplimiento fiscal como lo tenía hasta antes de la revisión. Señores, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Ahí se me cuidan.